Muy buenas tardes, público presente. Es un agrado para mí darle la bienvenida a esta mesa redonda, titulada El ejército romano, estructura, poder y sociedad, donde analizaremos el papel crucial que desempeñó el ejército en el desarrollo y la decadencia de la civilización romana. Desde sus orígenes, Roma fue una sociedad marcada por el espíritu guerrero. Sus conquistas, organización y poder apoyan finalmente a la fuerza de sus legiones. Pero el ejército no solo fue una estructura bélica, fue también un reflejo de la sociedad romana, un instrumento del control político y finalmente un factor que evidenció tanto el auge como la crisis del imperio. En el día de hoy tengo la suerte de que nos acompañen tres especialistas que abordarán el tema de distintas perspectivas. Uno de ellos es el Dr. Juan, historiador militar, quien nos hablará sobre la evolución y eficacia del ejército romano. Segundo, tenemos la doctora Ariana, mi persona, la cual les hablará sobre la ciudadanía y sociedad romana. Doctor Renzo, investigador en la historia política del imperio. Bueno, acá tenemos nuestra primera intervención que trata sobre el enfoque militar. Gracias al ejército romano fue sin duda uno de los cuerpos militares más potentes de la historia antigua. Su desarrollo fue constante, adaptándose a las necesidades del momento. En un principio se basaba en falanges rígidas, pero en un tiempo se adoptó una forma más versátil y manipuló, y más adelante la corte se agrupaba entre 500 y 600 hombres y permitía una mayor manobrabilidad en el combate. Las legiones evolucionaban para ser estructuras flexibles y autónomas, capaces de actuar de manera independiente en diferentes frentes. Los soldados eran sometidos a un riguroso entrenamiento físico y táctico. Tenían que marchar 36 kilómetros en 5 horas, cargando hasta 30 kilos de equipo. Su armamento también fue refinado. Pasaron de espadas y escudos desiguales a portar armas estandarizadas como gladius y el pilum, y vestir armadas de metal. La eficacia del ejército romano radicó la disciplina, tecnología y organización, convirtiéndose en una herramienta de conquista y dominó durante más de 8 siglos. Gracias por la información que nos estás brindando. Bueno, lo que me interesa destacar es que el ejército romano también fue un reflejo de la sociedad. En sus orígenes, solo se podía formar parte de los ciudadanos con propiedades, y cada soldado debía pagar su propio equipo. Esto creaba diferencias incluso dentro de las filas. Los ricos llevaban mejores armas, mientras que los pobres, bélites, iban mal armados. Con el tiempo, tras reforma de Cayo Mario, en el siglo II a.C., se profesionalizó el ejército. El recubrimiento dejó de basarse en la riqueza y todos los ciudadanos podían enrolarse, incluso los más pobres. Esta profesionalización hizo que el ejército se convirtiera en una vía de los ascensos social para los sectores más desfavorecidos, que al término del servicio esperaban recibir tierras o recompensas. Además, esta apertura del ejército también generó un nuevo tipo de identidad romana, más allá del linaje o la riqueza. El ejército romano no solo fue una fuerza militar, sino también un instrumento clave del poder político. Durante el imperio, especialmente con Augusto, se profesionalizó y surgió la Guardia Pretoriana, que protegía al emperador, pero también influía en el poder, llegando a nombrar o a destituir a emperadores. La lealtad de las tropas pasó también de estar en el Estado a estar con sus generales, como César o Pompeyo, lo que debilitó al Senado y favoreció el fin de la República. Finalmente, cuando las legiones fueron derrotadas por pueblos bárbaros, el imperio colapsó, revelando que su fuerza residía principalmente en su ejército. Bueno, después de haber aportado sus conocimientos e investigaciones, continuaremos con el debate cruzado. Me gustaría abrir el diálogo con una pregunta para todos, la cual es: ¿podríamos decir que Roma fue una civilización que vivió y murió por su ejército? Claro, respondiendo a tu pregunta, sin duda su poder económico, cultural y territorial se construyó con el periodo militar. Cuando el ejército perdió eficacia, Roma también se debilitó. Bueno, estoy de acuerdo con tu respuesta,
aunque añadiría que el ejército también fue un canal de integración y movilidad social. Muchos ciudadanos construyeron su futuro en él. Cuando ya no se ofrecía eso, el vínculo social también se rompió. Gracias por la pregunta. Bueno, y ese rompimiento fue también político, cuando los emperadores dejaron de contar con el apoyo de sus tropas, y bueno, quedaron expuestos, ¿no? Y el ejército fue el soporte del poder imperial, y su pérdida marcó el inicio de un fin. Entonces, ¿podría decirse que el ejército fue el alma de Roma? Bueno, respondiendo a tu siguiente pregunta, ¿podría decir que el ejército fue el alma de Roma? Claro, el alma de Roma, el brazo armado y también su talón de Aquiles. Gracias a nuestros 3 invitados por sus valiosos aportes. Hoy hemos comprendido que el ejército romano no fue simplemente un conjunto de soldados, fue una institución compleja, con funciones militares, sociales y políticas, que acompañó a Roma en su auge y también en su caída. Roma, la gran civilización que conquistó el mundo conocido, lo hizo con el filo de la espada, con el peso firme de sus legiones, pero también con una estructura militar que refleja su propia sociedad.